Buenas tardes, una nueva edición de Diálogo Abierto, esta vez para decir todos juntos, somos libres, seámoslo sin violencia, inclusión del Perú en la Alianza Global para combatir la violencia hacia la niñez y adolescencia. Ese será el tema que trataremos hoy, para lo cual queremos dar la bienvenida ya a la doctora Ana de Mendoza, que es representante de UNICEF en el Perú. Buenas tardes, Ana. Bienvenida, que estás aquí en tu casa también. Gracias. Yo a partir de este momento quiero anunciarles que estamos transmitiendo ya en directo, en vivo, ya está abierta la plataforma también para que ustedes puedan hacer comentarios o preguntas al respecto. Creemos que este tema es fundamental por lo que se trató, por lo que se enfocó y en el cual vamos a desarrollarlo ampliamente. Estamos esperando la llegada también del congresista Alberto Quintanilla, pues sabemos que está en el Pleno del Congreso, pero como él es miembro de la Comisión de Presupuesto, nos llamó la atención algo que fue confirmado en este evento, que menos del 1% del presupuesto nacional está dedicado a atender concretamente este tema de violencia contra la infancia, la niñez y los adolescentes. Entonces creo que es un tema que amerita una reflexión toda vez que se está primero aprobando el presupuesto para el próximo año y se está pidiendo como herramienta, como respuesta rápida y eficaz, que los gobiernos locales y regionales preparen su propia plataforma de acción que implica realmente presentar proyectos que enfrenten justamente la violencia local y regional que evidentemente se está dando en todo el país. Ana, primero, ¿qué significa este tema de inclusión del Perú en la Alianza Global de Combate a la Violencia y a la Niñez, que es lo que convocó a las ministras del Ministerio de la Mujer y de Educación juntamente con UNICEF? Mira, la Alianza Global es una alianza que han firmado varios países, 26 países en todo el mundo, y los países que han firmado representan los que tienen el mayor alto compromiso político para combatir y erradicar la violencia contra la niñez y adolescencia. Entonces, bueno, Perú es uno de ellos. Desde el año pasado forma parte de esta alianza y aunque se vienen haciendo muchos esfuerzos por parte del MIM y por parte del Ministerio de Educación, nos parecía importante poder acelerar este proceso de elaboración de este plan de acción para que sea una prioridad en el Estado peruano, ¿no? Nos parece que las cifras de violencia en Perú son excesivamente altas y bueno, pensamos que es inadmisible que Perú en el siglo XXI tenga unas cifras de 8 de cada 10 niños sufriendo violencia, ¿no? El hecho de que Perú firme este compromiso ¿tiene implicaciones de obligaciones también? Bueno, es una obligación moral, quiero decir. Perú se ha comprometido a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores a ser parte de esta alianza, quiere decir que tiene un compromiso como Estado para acelerar los pasos que pueda para erradicar, ¿no? Yo quisiera para todos, este es un tema que lo hemos venido tratando permanentemente en diferentes programas de la plataforma de inversión en la infancia y Salgalú Televisión, pero solamente recordarles, porque se fue presentado un informe completo en esta reunión y en el resumen yo les puedo decir lo siguiente: de acuerdo a este informe, en el Perú de cada 10 niños y adolescentes han sido golpeados en sus propios hogares. Entonces, repito, 6 de cada 10 niños. Estamos hablando que el 70% han sufrido insultos, humillaciones, apodos, hirientes, amenazas y burlas, es lo que se caracteriza como bullying, ¿no? Entonces, el año pasado, según cifras del mismo Ministerio de la Mujer, se atendieron más de 40.000 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Esta es la evidencia más concreta. Según el SIS, Sistema Integral de Salud, todos los días dan a luz, ojo, miren, por lo menos de 4 niñas entre 10 y 14 años que fueron violadas sexualmente. 20.500 niños y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual y actos contra el pudor en los últimos 3 años. En los últimos 6 años, más de 16.000 niños denunciaron que sufrieron violencia física en el colegio. Entonces, todo esto son cifras, pero detrás de estas cifras hay rostros humanos, hay seres humanos que a nosotros nos interesa. ¿Cómo fue luego de conocer todo este panorama, que lo hemos venido teniendo por un lado, información de salud, de educación, del MIM, pero en esta reunión entiendo que se han tomado un enfoque más integral de analizar la situación? Sí, lo que hemos intentado hacer es recopilar todas las cifras, que son cifras oficiales que el Estado tiene, para poderlas juntar en un solo documento y visibilizar la importancia del fenómeno, ¿no?
Como dices, las cifras parecen muy frías, pero realmente que 8 de cada 10 niños o niñas estén sufriendo violencia en Perú es una cifra inadmisible, que nos habla de que está muy naturalizado, ¿no?, el uso de la violencia. Hay muchos padres y madres y cuidadores que piensan que el castigo físico o la violencia psicológica pues es una forma, no la reconocen como violencia, ¿no?, es una forma un método disciplinar, una forma de educar. Y yo creo que tenemos que trabajar para que haya un reproche social hacia la violencia y que, bueno, ayudar a buscar formas no violentas de educar a los niños y a las niñas, ¿no? La violencia ocurre en los hogares, ocurre en las escuelas, ocurre en la calle, pero yo creo que hace falta un compromiso de Estado y un compromiso social para acelerar la erradicación de la violencia, que se puede conseguir en Perú, estoy convencida de ello. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto, más allá de una actitud o una decisión de oficio ministerial u oficiosa, respetando decretos, leyes, aquí hay una actitud humana, ¿no? Yo creo que esto es una responsabilidad, una corresponsabilidad social para hacer frente a todo este problema. Yo considero de que el tema de violencia, respuesta rápida y eficaz contra la infancia, fue tratado también en el 5º encuentro, donde participaron entre ellos la ministra de la Mujer y otros especialistas que pusieron justamente sobre el tapete que no podemos seguir haciendo las cosas igual, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que hacerlas mejor. Y justamente a propósito de las mesas, les digo, antes de ir a un pequeño corte y volver con las preguntas de fondo, porque el tema central aquí, luego de todo este análisis, también se hizo un enfoque, y el enfoque es el siguiente: solamente menos del 1% del presupuesto nacional está dedicado a atender esta emergencia. Quiero ver cómo... Es menos del 1% de lo que se dedica a niñez y adolescencia. De lo que se dedica a niñez. De todo el total que se dedica a niñez y adolescencia, que fundamentalmente es salud y educación, menos del 1% va a protección, que incluye violencia, justicia penal juvenil, niños sin cuidados parentales. Es un presupuesto muy reducido, ¿no?, el que tiene el Ministerio, y la verdad que la prioridad de Estado debería ser ampliar ese presupuesto. Totalmente de acuerdo, porque por un lado está la exigibilidad de presentar planes, proyectos, un plan acotado desde lo local y municipal, y de pronto a lo mejor no vamos a encontrar los presupuestos del caso. Yo creo que este es un tema bien importante. De todas maneras, antes de irnos al corte, quiero recordarles que este sábado, gracias al acuerdo que tenemos con UCI Noticias, por televisión digital 11.3, perdón, me están corrigiendo, 11.3 televisión digital, y por las plataformas de inversión en la infancia, Salgalú y Facebook, retransmitiremos la segunda mesa del 5º encuentro de inversión en la infancia, en la cual participa la ministra Flor Pablo Medina. Estará Ricardo Cuenca Pareja, director del Instituto Nacional de Estudios Peruanos, Elena Valdivieso, de la Red Peruana de Primera Infancia, el doctor Santiago Cueto, investigador principal de GRADE, Elvira Goizueta, educadora de Inicial, fue promotora prácticamente de todo lo que es la estrategia Guaguasis, Guaguautas. En fin, todo esto moderado por Gloria Helfer. Esto será el día sábado y domingo, sábado 7 de la mañana, domingo 7 de la mañana, y se repite sábado 8 de la noche y domingo 8 de la noche. Si usted no lo vio, vale la pena ver, porque creo que hay un importante análisis para análisis que se realiza, y se toca también el tema de bullying dentro de las escuelas y qué es lo que podríamos hacer para hacer frente todos a este tema. Vamos a ir un pequeño corte, si me permite, y volvemos inmediatamente. Este sábado 21 y domingo 22 de septiembre a las 7 de la mañana y 8 de la noche. No te pierdas Educación Pública y Comunidad Educativa por la Infancia en Realidades Locales y Regionales, que contó con la presencia de la ministra de Educación, Flor Pablo, y especialistas en este importante tema. No te pierdas la retransmisión del 5º Encuentro Nacional por la Primera Infancia.
Ya veo el interés de ustedes, ya comenzaron a escribir, o sea, ¿cómo es posible que solo se define el 1% del presupuesto del Fondo Multisectorial a los niños y niñas adolescentes del Perú? ¿Es esto cierto? Dice Juan Torres. Sí, lo que decía yo es que de todo el gasto que se hace en infancia y adolescencia, que fundamentalmente, como repito, es salud y educación, como en casi todos los países, solo menos del 1% se dedica a la protección, a todos los programas de prevención y de cuidado y de atención a niños y niñas que han sufrido violencia. Es un presupuesto muy pequeño para la cantidad de casos que estamos viendo, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no? Si queremos desnaturalizar el uso de la violencia, también tenemos que hacer campañas masivas, ¿no? Para hablar de ese tema y que bueno, es un cambio cultural. Como todo cambio cultural, se tiene que dar con muchas entradas, ¿no? Y hay que acelerar ese cambio cultural para que realmente las cifras no sean las que son ahora, ¿no? ¿Y cuál sería el órgano rector para esto? Porque veo que las cosas están divididas entre los sectores, pero bueno, ¿cómo es que se promueve todo esto? Yo pienso que tiene que haber una mirada integral, por eso nosotros hablamos de que haya una política de Estado, un plan de Estado que no sea de gobierno, ¿no? Igual que se ha puesto el foco en prevenir y erradicar la violencia de género, el mismo foco tiene que ponerse hacia la violencia contra la niñez, ¿no? Entonces, que realmente sea una prioridad política desde el presidente hasta el Parlamento, hasta todos los poderes del Estado, para que nos pongamos en marcha acelerando ese progreso, que ha habido avances, ¿no? Ha habido bastantes avances en Perú, está prohibido el castigo físico, hay lineamientos de convivencia escolar, hay un plan que está impulsando el MIMP, pero son insuficientes, necesitamos una voluntad política más firme, más sostenida y, como digo yo, una voluntad de Estado para erradicar la violencia contra la niñez. A veces yo creo, por lo menos de lo que hemos analizado en inversión en la infancia, yo creo que a veces hasta sobra la voluntad, pero a veces los recursos y tampoco no hay una buena socialización de información y conocimiento, ¿no? Bueno, hay que visibilizar esto como un problema, ¿no? Como digo, en muchos lugares se ve como un tema privado de cómo los padres y madres educan a los niños y niñas, es un tema público. El Estado tiene que llegar a todos los rincones para erradicar la violencia hacia la niñez en los hogares y también en las escuelas. Estabas hablando antes de bullying, hay casos de bullying, pero hay muchos casos también de maestros y maestras que utilizan la violencia física o verbal contra los niños y niñas. El Ministerio está dando pasos contundentes, sanciones administrativas, separación, pero bueno, es una realidad con la que todavía nos encontramos y tenemos que erradicarla, ¿verdad? No, yo veo que conocimiento tenemos, o sea, hay mucha información, hay trabajo técnico preventivo, pero creo que la gran pregunta es cuándo pasamos de la cultura del folleto a la cultura de una pedagogía más social, más didáctica para enfrentar este problema, ¿no? Sí, yo creo que si realmente se visibiliza el problema como es, 8 de cada 10 sufren violencia, las implicaciones que tiene a nivel individual son gravísimas, hay implicaciones irreversibles, baja autoestima, bajo nivel de aprendizaje, falta de dignidad de los niños y niñas, hay implicaciones de cómo se van a repetir estos modelos, ¿no? Si los adultos estamos enseñando a los chicos y chicas que los conflictos se resuelven a base de violencia, estamos dando un mal mensaje, ¿no? Y luego a nivel global hay una repercusión en el desarrollo y en el crecimiento de un país si 8 de cada 10 niños y niñas sufren violencia en su infancia. Son 8 de cada 10 trabajadores, ciudadanos que han sufrido una experiencia negativa y que probablemente la vayan a replicar. Por eso digo que no hay que dejar que la historia vaya definiéndose poco a poco, sino que hay que tomar medidas más drásticas para cambiar este setting cultural, ¿no? Y decir, bueno, no, la violencia hacia los niños no debe ser, no está permitida y hay otras formas de educar, ¿no? Por ejemplo, la acción del Estado, evidentemente en el contexto de esta plataforma de gobernabilidad, esta propuesta de gobernabilidad por la infancia, la niñez, que está trabajando el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, que lo presentaremos ahora en octubre en ceremonia pública para consideración. Evidentemente hay roles y responsabilidades que todos tenemos que asumir. Yo te pregunto, Ana, porque evidentemente en este esfuerzo veo que está involucrado el gobierno de Canadá también, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la acción para que la gente entienda, las personas que nos están entendiendo, cuál va a ser este rol que va a tener UNICEF, por ejemplo, promoviendo estas actividades? Bueno, ¿Cuál va a ser la contribución? Como UNICEF estamos apoyando, como digo, políticas públicas. Esta plataforma que se reforzó ayer con más de 150, antes de ayer 150 personas que participaron en un diálogo deliberativo en tiempo real donde se elaboró una hoja de ruta
de cuáles son los siguientes pasos a seguir para tener realmente un plan nacional de acción contra la violencia, ¿no? Entonces vamos a reforzar los esfuerzos que haga el Estado, tanto los ministerios a nivel nación como el Estado a nivel de regiones y gobiernos locales, así como la sociedad civil, pero sí queremos elevar el mensaje de que tiene que ser una prioridad en la agenda política erradicar la violencia contra la niñez. Eso es el mensaje principal, ¿no? Voluntad política y presupuesto suficiente para hacer de esto una prioridad. Ahora, nosotros, gracias también al apoyo de UNICEF, hicimos 2 cursos bien sucedidos sobre ¿cómo se llama? Un pacto por la ternura, un poco para prevenir la violencia contra la infancia, que fue interesante, pero fundamentalmente estaba ligado contra el castigo físico humillante. Evidentemente el tema de violencia tiene muchas aristas por lo que estamos viendo. Lo que nosotros por la experiencia que tuvimos, hubo mucho interés sobre todo de promotores públicos, promotores de justicia, la propia policía femenina y por supuesto los como gestores locales. Y se notó claramente, a pesar de que nuestro foco era solamente prohibición del castigo físico y humillante, la ley esta que se acaba de aprobar el año pasado, la gran sensación que tuvimos en la participación es que todos pedían más información, pedían más conocimiento, pedían más capacitación, incluyendo la propia policía femenina, que muchas veces no tiene los instrumentos para poder hacer frente a dar esta respuesta rápida y eficaz. ¿Se trató estos temas en la reunión? Sí, mira, yo creo que el tema de violencia es un espectro muy amplio, ¿no? Desde una violencia psicológica, un insulto, una humillación, un maltrato verbal, hasta un caso más grave de violencia física, haya un abanico grande, ¿no? Lo que yo creo que es importante es desnaturalizar el uso de la violencia como práctica educativa, ¿no? Con la violencia no se consigue nada, se consiguen secuelas negativas, muchas irreversibles, y se enseña un modelo que no es el que queremos para resolver conflictos, ¿no? Entonces yo creo que hay que apoyar a las familias para que puedan tener habilidades de crianza y educativas donde puedan imponerse la disciplina y la educación sin usar métodos violentos, ¿no? Entonces hay una parte de pedagogía hacia las familias, de mucho acompañamiento, y también, como digo, en los centros escolares, ¿no? Donde en algunos lugares todavía se usa la violencia física y los propios niños, en los estudios que venimos presentando, normalizan también el uso de la violencia, ¿no? Muchos dicen, bueno, es que me han pegado porque me he portado mal, he desobedecido, o sea, no hay una conciencia de que no debe de ser así, ¿no? Yo creo que esto es algo que trabajar, ¿no? Es un mensaje muy contundente que no debe usarse la violencia, todavía está demasiado extendido, ¿no? Claro, yo veo que hay excelente material. Por ejemplo, yo estoy viendo de CICB, que son amigos del Ministerio de Educación, donde realmente está caracterizado los tipos de acoso escolar y bullying, pero no sé en qué medida los propios estudiantes conozcan esto. O sea, ¿cómo? Bueno, se está haciendo un esfuerzo, yo creo que Perú ha avanzado bastante, quiero decir que el panorama no es absolutamente negativo. Claro. Lo que pasa es que las cifras son demasiado alarmantes como para seguir en este ritmo. Entonces, igual que se ha hecho de la prioridad, hay muchas prioridades en este país que se han puesto como foco en la política pública y se han puesto todos los esfuerzos, llámese violencia de género, anemia, cualquier tema que quieras poner en la mesa. Violencia contra la niñez todavía no se ha visibilizado como un gran problema del país, y realmente lo es, realmente tiene soluciones y realmente si hay un esfuerzo continuado y una política de Estado, se puede erradicar, porque los cambios culturales se pueden acelerar. No, totalmente de acuerdo contigo, a eso justamente me refería, hay información, conocimiento, exacto, hay que ponerlo. Es un cambio de actitud más bien, ¿no? Y yo creo que es un cambio de actitud y creo que todos nos debemos comprometer con esto para llevar adelante. Vamos a hacer un corte y volvemos inmediatamente con Ana de Mendoza. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales
para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Acabamos de recibir una información de que el congresista Alberto Quintanilla no podrá estar con nosotros porque han pedido su participación e intervención en el Pleno que está tratando sobre justamente el Tribunal Constitucional, integrantes, etcétera, elección. Esa es la coyuntura que está el país en este momento, si hay elecciones, no hay elecciones, y nosotros seguimos insistiendo tercamente en priorizar el tema de la infancia en la agenda social y política, infancia y la niñez, que creo que es un tema fundamental. Ana, más tiempo para nosotros y creo que es bueno tomarlo y retomarlo. Evidentemente el país está lleno, sabemos qué hacer, hay experiencias, hay conocimiento, hay resultados que nos muestran que es factible hacer las cosas diferentes. Estoy de acuerdo contigo con que creemos que no ha habido una proyección a escala de estas experiencias y por el otro lado no ha habido un seguimiento para poder realizar esto. UNICEF trabaja en el mundo entero. ¿Qué es para ti la principal recomendación para poder realizar esto? Porque nosotros promovemos la necesidad de generar una articulación más eficiente, un liderazgo más claro, que generalmente lo llamamos una autoridad visible y responsable que articule, pero no necesariamente es un ministerio ni un funcionario, sino una acción de gestión política y de articulación. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué experiencias tenemos en otros países? Bueno, en esa plataforma que decía antes, la Alianza Global, hay un grupo de 26 países que han probado diferentes cosas y hay muchas recomendaciones ahí, ¿no? Hay un énfasis muy fuerte puesto en prevención, sí, al más alto nivel, ¿no? Presidentes de gobiernos que han hecho de la violencia contra la niñez su prioridad política, ¿no? Y parlamentos que también han trabajado en esto y yo creo que, como decía antes, lo primero de todo es tratar de llegar a las mentalidades, ¿no? De todas las personas para desterrar la idea de que el uso de la violencia es aceptable, ¿no? Tenemos que desterrar esa idea y es inaceptar el uso de la violencia. Entonces, en el ámbito de prevención creo que se pueden hacer todavía muchas cosas, unas campañas masivas, pronunciamientos, dejar de hacer chistes sobre este tema. Quiero decir, me parece que hay que tomárselo muy en serio, ¿no? En el ámbito escolar, como decía, ha habido avances, hay lineamientos sobre la convivencia escolar, está el sistema de monitoreo SISEB, donde aparecen cuántos casos hay, cuántos son de adultos hacia niños, cuántos son entre niños, qué medidas sancionadoras se da cuando los adultos ejercen violencia en un entorno como es el entorno escolar, que son medidas ejemplarizantes y que tienen que extenderse, ¿no? No se puede permitir que ningún profesor o profesora, ningún maestro o maestra utilice la violencia de ninguna forma, ¿no? Es una cosa que yo creo que es evidente y hay que trabajar también, ¿no? En ese sentido. Y en los casos más graves pues hay que tener un mecanismo de detección temprana, ya sea desde los dispositivos de salud o desde el propio entorno escolar o en las comunidades, para poder atender los casos más graves de violencia, ¿no? En el caso de violencia sexual, yo creo que también las cifras que daba son espeluznantes, ¿no? Sí. 4 niñas al día son embarazadas por caso de abuso sexual. Esto es la punta del iceberg, ¿no? Claro. Porque lo que hay debajo es un montón de abuso que no tiene por qué terminar en un embarazo, pero
hay un 35% de niños, niñas y adolescentes que reconocen haber sido objeto de violencia sexual, ¿no? Y eso también dice muy poco del país. Entonces yo creo que es un tema que también hay que hablar abiertamente, de cómo los niños y niñas tienen derecho a proteger sus cuerpos y cómo el Estado tiene la obligación de estar protegiendo esa integridad física que nos está dando, ¿no? O sea, ha habido, en otras palabras, también ha habido una mayor visibilización, mejor información. Yo creo que se está empezando a dar, ¿no? Yo creo que se empieza a dar ahora, pero todavía no hay un reproche social. O sea, hay muchos adultos que piensan que darle un pescozón, una cachetada a un niño en un momento dado o gritarle algo humillante, bueno, pues no tiene importancia, ¿no? Porque nos han educado así. Nuestros abuelos los educaron así y entonces, bueno, si hemos salido más o menos bien, ¿cómo puede ser que ahora no se pueda usar la violencia? O sea, yo creo que esta reflexión todavía no ha sido muy profundizada, ¿no? La chancletada, o sea, realmente todavía no hay una sensación de que no, la violencia no debe usarse en la educación y en la disciplina de niños y niñas, ¿no? Me parece que todavía está demasiado arraigado en el contexto cultural y por eso hablo de acelerar el cambio, en la familia, ¿no? Exacto. Las familias se va transmitiendo también, ¿no? Si a uno le han educado con gritos o con cachetadas o con chancletadas, es muy probable que piense que está bien hecho y entonces no se asume como algo negativo, ¿no? Se asume como, bueno, que forma parte de la educación. Y de hecho los niños y niñas cuando les preguntas lo tienen muy naturalizado, ¿no? Ellos entienden que cuando se portan mal se les pueda pegar o se les pueda... Lo cual quiere decir que hace falta un esfuerzo extraordinario para modificar ese contexto cultural, ¿verdad? No, es cierto, inclusive hay 2 encuestas de Ipsos, en las cuales una nosotros participamos hace 5 o 6 años, donde justamente se dice esto, ¿no? Los propios chicos reconocen que ellos merecen este estímulo correctivo para ser mejores, o sea, la aceptación ya intrínseca del castigo. Bueno, son niños que luego cuando sean padres van a seguir utilizando la violencia para corregir a sus hijos, porque no hay un reproche social. No hay una sensación de que eso no debería darse, de que se te puede escapar o no se te puede escapar, pero es algo que no puedes hacer, todavía no existe. Bueno, ¿cómo transformar esto? Y esta es una pregunta que a mí generalmente estamos trabajando y batallando en esto. ¿Cómo transformar esto en un tema más de indignación pública nacional? No es solamente cifras, no es porcentajes, exacto, son seres humanos. Yo no puedo vivir si es que siguen siendo 6 de cada 6 niños y adolescentes siguen siendo maltratados, o el tema de la violación. O sea, ¿cómo hacer de esto que sea un tema que me toque a mí, que me indigne a mí, que me toque, bueno, que me tome a mí? Yo creo que en los medios de comunicación hay mucho por hacer. Me parece que la seriedad con la que se puede abordar ese tema desde los medios es una cosa muy importante y me parece que eso es una primera mirada. Y la siguiente es también lo que decía antes, ¿no? Alto nivel, presidentes de gobiernos, vicepresidentes, ministros, ministras que puedan decir, eso es una prioridad, igual que la anemia es prioritaria, eso es prioritario, igual que la reducción de la pobreza es prioritario, eso es prioritario también, ¿no? Y hacer de esto una bandera de Estado. Yo me parece que esto es lo que Perú necesita. Aquí yo tengo una pregunta, ¿cómo hacer en el tema que hemos tratado? Bueno, no tenemos al congresista hoy, pero la idea era cómo hacer que el Congreso no solamente apruebe mayor presupuesto, sino cómo realmente podemos tener este rol de vigilancia para el uso efectivo de los recursos. O sea, de los 10 programas sociales que nosotros tenemos de las 10, prácticamente se va a gastar menos del 60%. O sea, va a haber casi una devolución del 40% hasta agosto. No puede ser, no hay muchas necesidades. No hay un uso eficiente y una gestión eficiente y efectiva de estos recursos, ¿no? Bueno, yo creo que se trata de varios... Primero es aumentar la partida presupuestaria y después gastarla eficientemente, ¿no? Hay que tener una vigilancia desde la sociedad civil, pero también desde los propios organismos del Estado que pueden vigilar cómo es el gasto y pueden tratar de acelerar un buen gasto. La verdad es que en un país como Perú, donde hay muchas inequidades, hay muchas necesidades todavía por cubrir, no es razonable que se devuelvan fondos sin gastar. O sea, esto no puede suceder. No puede. Más bien tienen que aumentarse los fondos que se invierten en infancia y adolescencia. Entonces hay todo un mecanismo de vigilancia, de gasto eficiente, de transferencias, de apoyo a gobiernos regionales que tiene que aceitarse, ¿no? Porque realmente los recursos existen, pero si queremos que en Perú se reduzcan las brechas de desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen, y especialmente en la infancia, hay que hacer un esfuerzo extraordinario para que ese gasto sea eficiente. Ya vamos a cumplir 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Sobre este tema quisiera volver a tratar contigo porque creo que es muy importante,
sobre todo por todo lo que ha implicado toda esta movilización por los derechos de la infancia, no solamente en el caso de Perú, sino a nivel global, en la cual creo que yo también he sido parte en algún momento de mi vida. Pero lo que sí es importante es saber qué expectativas tenemos para esto, porque cuando vemos un poco el uso eficiente y gestión eficiente de recursos, si bien es cierto el Perú, y esto es innegable, se han hecho cosas interesantes, se han avanzado en varias cosas, pero a veces una cosa no empata con la otra, ¿no? Por ejemplo, tenemos experiencias como la que mostramos la semana pasada, en el caso de educación, de un director de UGEL que coordina y articula la acción por la infancia en 23 distritos y ha bajado la anemia a 16.7% y ha trabajado con un proyecto de equidad de atención en educación y en salud. Entonces de pronto dices, pucha, pero si esto ya lo están haciendo ahí, ¿por qué no se puede hacer en otros lugares? Y así ejemplos como seguridad alimentaria nutricional en Corca, comunidades activas para trabajar el tema de alfabetización de adultos, sobre todo mujeres. Hay un laboratorio completo de cosas. ¿Cómo hacer para que realmente esto pueda ser parte de una política nacional o una acción social desde el gobierno local? Volvemos con eso, te dejo con esta pregunta un poco macro, ¿sí? Este sábado 21 y domingo 22 de septiembre a las 7 de la mañana y 8 de la noche. No te pierdas Educación Pública y Comunidad Educativa por la Infancia en Realidades Locales y Regionales, que contó con la presencia de la ministra de Educación, Flor Pablo, y especialistas en este importante tema. No te pierdas la retransmisión del 5º Encuentro Nacional por la Primera Infancia. Estamos con la representante de UNICEF en el Perú, Ana de Mendoza, y para nosotros va a ser muy importante quizás anticipar algunas ideas y conceptos. Le hicimos una pregunta global y eso tiene que ver necesariamente con la conmemoración de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cómo vamos a conmemorar en el Perú, Ana? ¿Qué es lo que están pensando? Mira, los 30 años es una fecha muy emblemática. Perú firmó la convención hace 29 años, o sea, hace casi 30, fue de los primeros países. Es la convención más ratificada a nivel internacional en toda la historia de la humanidad. Más de creo que son 192 países los que se comprometieron. Y es muy importante también a veces aclararlo, ¿no? Porque cuando un Estado se compromete firmando la convención, quiere decir que hace una promesa que va a cumplir de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en su territorio, ¿no? Y bueno, eso quiere decir que el interés de los niños está siempre por encima del interés de los adultos, es uno de los resúmenes, dijéramos, de la Convención. Y los organismos de Naciones Unidas, como UNICEF y otros, lo que hacemos es apoyar a los gobiernos a que puedan dar cumplimiento a esas obligaciones a las que se han comprometido y poder monitorear cómo va ese cumplimiento, ¿no? Pero son los Estados los que se han comprometido. Cuando muchas veces se escucha, ¿no? Bueno, esto es algo que nos impone Naciones Unidas. Naciones Unidas simplemente apoya a los gobiernos que han decidido soberanamente firmar unas convenciones. Una de las más importantes es la Convención de los Derechos del Niño. En Perú ha habido muchos avances. La verdad es que en estos últimos 29 años se pueden celebrar muchos avances. El marco normativo, el marco institucional ha avanzado mucho. Hay cifras que son conocidas internacionalmente: desnutrición, mortalidad infantil, acceso a la educación primaria, por ejemplo, ¿no? Pero sigue habiendo muchos temas por abordar, ¿no? Países como Perú, que es de ingresos medio alto, deberían ser capaces de reducir las brechas de desigualdad con un poquito más de aceleración, ¿no? Hay mucha diferencia en las oportunidades que tiene un niño o una niña según en el lugar donde nazca en Perú.
varían considerablemente, desde el Amazonas más remoto y rural hasta los barrios más ricos de Lima. Hay una diferencia exorbitante en todo, ¿no? En oportunidades, en acceso a educación de calidad, en salud, en condiciones de vida, agua y saneamiento. Todavía hay mucho por hacer y yo creo que la reducción de las brechas de desigualdad debería ser la prioridad para la infancia y adolescencia en el Perú. No, justamente en el marco de este Pacto Social por la Infancia que promueve la Comisión de Inclusión Social y la plataforma multipartidaria del Congreso, justamente hicimos un diagnóstico sobre la situación y justamente el combate a estas brechas de desigualdad que todavía existen es un desafío muy importante, pero fundamentalmente yo creo que aparte de las brechas, es cómo todavía la información que es centralizada, todavía a través de los promedios regionales muchas veces esconden realidades como las que tú estás mencionando. Sí, pero yo creo que la información se conoce. Quiero decir que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación sabe perfectamente cuáles son las tasas que tiene en Lima Centro y en lugares remotos de la Amazonía o de los Andes, ¿no? Yo creo que la desigualdad está conocida, está bien monitoreada, está mapeada. Hace falta políticas fuertes, sostenidas, enfocadas a reducir las desigualdades, que quiere decir que hay que invertir más donde menos hay. Invertir cómo y con quién, porque evidentemente no es solamente desde Lima, ¿no? Nosotros proponemos una descentralización efectiva de programas y presupuestos. Hay que acompañar a los gobiernos regionales para que puedan realmente ejecutar de una forma eficiente y efectiva ese presupuesto, ¿no? Las capacidades también son diferentes en todo el Perú y yo creo que no es una sola, o sea, el tema de una transferencia no es la única solución. Un acompañamiento, un funcionariado público que entienda esos recursos, cómo se pueden usar de la forma más eficiente, y un monitoreo y dijéramos, un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento, porque Perú está en proceso de descentralización. Es una descentralización incompleta porque, como digo, no solo se trata de transferir recursos, sino también capacidades, formas de hacer, mecanismos de gestión, sistemas de monitoreo que permitan que los mismos esfuerzos que se invierten en un lugar de Perú puedan hacerse en todos los lugares donde más se necesita, ¿no? No, claro, yo creo que la clave de la descentralización es descentralización de información y conocimiento también. Y capacidades, ¿no? y monitoreo y apoyo, ¿no? Esto evidentemente tiene que ver con un liderazgo también que tiene que ir acompañado, porque este no es un enfoque sectorial, ¿no? Creo que este es un tema que lo hemos venido tratando. Yo te digo que en términos de la implementación presupuestal, entonces nosotros estamos por tratar el tema particularmente con el Ministerio de Vivienda, y yo te puedo decir, una de las cosas que nos ha alarmado, uno de los temas más sentidos en el país es el acceso al agua y saneamiento básico. Exacto. Entonces, cuando tú ves los déficits de atención que hay en el Perú, son bastante grandes. Son grandes para un país de ingreso medio como el Perú, porque además los temas de deficiencia de agua y saneamiento sabemos que van estrechamente vinculados a enfermedades y condiciones de vida y de salud, ¿no? Ahora, entonces, pero la gran sorpresa para nosotros como Iniciativa Ciudadana es comprobar que al momento, agosto, ya entrando septiembre, solamente se implementó el 32% del presupuesto de agua y saneamiento rural. Bueno, hay que analizar qué está pasando ahí, ¿no? Quiero decir que además de la cifra hay que ver, bueno, hay capacidad de gestión, se ha acompañado ese proceso, hay proyectos claros. Quiero decir que no es un problema solo de recursos, como digo, es de acompañamiento, ¿no? Claro, hay muchos funcionarios que en lugares remotos se sienten mucho más solos y mucho más solas que funcionarios y funcionarias que pueden estar en Lima, ¿no? Entonces yo creo que hay una labor también pedagógica de cómo hacemos entre todos y todas que el presupuesto cunda lo que tiene que cundir y nadie devuelva dinero, ¿no? Es justamente donde vengo, Anaide, que creo que no es una cuestión solamente de dinero, sino cómo hacer el seguimiento para el uso efectivo. Entonces, esto es un rol que evidentemente el Congreso también debería tener. O sea, no es solamente aprobar leyes o aprobar el presupuesto, sino tener mecanismos de seguimiento, de acompañamiento, ¿no? Y por el otro lado, un rol más destacado también que como sociedad civil, de acuerdo a las ODS, tenemos que asumir en términos de acompañar y exigir que se cumplan estos compromisos, ¿no? Creo que esto es bien importante, pero volvamos a los 30 aniversarios. ¿No nos quiere decir qué es lo que están planeando ustedes? Bueno, hay muchas cosas. Desde sociedad civil se están organizando muchos eventos, también desde el gobierno.
Nosotros estamos haciendo un estudio de cuáles son las 30 principales políticas de avance en el Perú, que qué interesante. lo tendremos listo seguramente a finales de octubre. Queremos también hacer un reconocimiento a adolescentes, porque nos parece que es muy importante visibilizar a los y las adolescentes en el Perú. Se habla mucho de primera infancia, pero no hay una política sostenida ni presupuestal, ni hay una prioridad para la adolescencia. Y queremos reivindicar a los adolescentes como sujetos de derecho que son dentro de la Convención, ¿no? Porque la Convención es hasta los 18 años y mucho se habla de los niños y muy poco de los adolescentes, ¿no? Siempre hay una mirada muy negativa, estigmatizante, y pensamos que la adolescencia es una segunda oportunidad. Si la primera infancia es una gran ventana de oportunidad para el desarrollo de un país, la adolescencia es una segunda gran ventana que muchas veces nos está mirando. Entonces, no, además, justamente lo que yo te quiero decir en ese sentido, creo que es importante señalar también, Ana, de que evidentemente nosotros tenemos este programa Voz y Opinión con jóvenes, con Acción por los Niños y apoyo de otras organizaciones. Ha generado un impacto interesante y estamos invirtiendo en esto porque evidentemente ellos saben muy bien de que estos chicos que tienen 16, 17, 18 años son los que van a elegir al próximo presidente y van a tener parte de este cambio que va a haber en el país. Entonces yo creo que el espacio, crear los espacios de voz y opinión de los adolescentes, ahí concuerdo totalmente contigo. Sí, y es muy importante. Yo creo que más allá de que sean futuros votantes, son ciudadanos, tienen muchísimo que aportar, y yo creo que si un país no invierte suficientemente en su niñez y en su adolescencia, no está invirtiendo realmente en el capital humano que tiene, ¿no? Entonces, el hecho de que haya deserción escolar, el hecho de que muchos adolescentes no terminan a tiempo su secundaria, el hecho de que haya muchos y muchas que no tienen acceso a oportunidades dignas de trabajo cuando quieren insertarse en el mundo laboral, los estereotipos negativos que muchas veces desde los medios también se transmiten, ¿no? Creo que no ayudan y que se está perdiendo un capital humano muy importante, que son las bases de este país de los próximos años. Entonces yo creo que la inversión no tiene que ser solo en primera infancia, que es muy importante. No, de acuerdo. Sino también en el resto de las infancias, incluida la adolescencia y la juventud, ¿no? Que es un tema bastante olvidado en muchos países. No, sobre todo creo que algo que habíamos llegado a un consenso aquí dentro del grupo impulsor de inversión en la infancia, porque ahora ya todo esto, la plataforma está creciendo, infancia y niñez, y entramos en el tema de niñez porque evidentemente nosotros nos dimos cuenta a propósito de un trabajo que tuvimos con el Consejo Nacional de Educación, Pensar Educación, es que la necesidad de crear diálogos y espacios para diálogos intergeneracionales también. Y creo que este es un momento y una oportunidad, y me alegro mucho que consideren este espacio como un eje importante dentro de las conmemoraciones del 30 aniversario, aparte de este informe que van a desarrollar, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante. Como digo, en muchos países ha habido un consenso sobre la primera infancia, políticas integrales, con más o menos avance, pero con una mirada bastante más integral. En el caso de adolescencia todavía no existen políticas hacia los adolescentes, un plan nacional sobre adolescentes. Hay, dijéramos, iniciativas más segmentadas, ¿no? Un plan de prevención de embarazo que tampoco tiene recursos ni tampoco está siendo muy efectivo, un plan de mejora de la secundaria, un plan de participación juvenil o adolescente, pero no hay una mirada, dijéramos, integral, y creo que es muy importante para un país como Perú. Bien, vamos a ir a un corte para la última secuencia del programa. Están llegando algunas preguntas para ti, para poder retomar, pero sí quería yo retomar un poco también el tema de qué es lo que hemos avanzado. Hemos avanzado mucho en términos de la Convención de los Derechos del Niño en el Perú, desde su ratificación, etcétera, pero hay algunas lagunas que todavía no hemos logrado pasar. Entonces creo que es importante retomarlas. Muy bien. Vamos a un corte entonces. Experiencias que valen la pena conocer es un espacio dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mostrar el trabajo municipal que se realiza para atender integralmente a la infancia. Muy pronto tenemos una cita con experiencias que valen la pena conocer.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adolfo Perret y pronto estaremos con un programa espectacular dedicado a la alimentación saludable y especialmente para los niños pequeños. Muy pronto estaremos en Nutrición en la Infancia. Estamos ya nuevamente de vuelta y sacando ventaja de que, por un lado, de que tener todo este tiempo con Ana Mendoza, representante UNICEF, y pues una pena que no haya podido estar con nosotros nuestro amigo Alberto Quintanilla. Sabemos su compromiso, que es miembro de la plataforma multipartidaria de infancia. Pensamos que el tema presupuestal es un tema que tenemos que hacer seguimiento. Nosotros en el quinto encuentro, Ana, conmemorábamos o se conmemoró, se aprobó. Úrsula Letona, la congresista, que también es miembro de esta plataforma, anunció que justamente habían aprobado 110 millones de soles más para combate a anemia, fundamentalmente. Claro, hay 990, el próximo año habrán 1.140. Claro que es un motivo de satisfacción, porque en los últimos años se ha venido incrementando el presupuesto para atender a la infancia. Pero nuestra gran preocupación es cuando de pronto vemos los resultados de la implementación y solamente se gasta el 60%, y todavía tenemos dudas sobre la eficiencia del uso de estos recursos. Entonces creemos que es un tema que definitivamente tenemos que enfocarlo seriamente en una mesa más amplia, ¿no?, de diálogo, con participación no solamente del Ejecutivo, sino también con el grupo de la academia, personas de los diferentes sectores sociales. Ustedes han pensado hacer, porque ustedes han venido realizando un monitoreo al presupuesto en informes, ¿han pensado en realizar alguna actividad de este tipo en el marco de los 30 años? Sí, es muy probable que en los 30 años, dentro de este informe que estamos haciendo de avances, ¿no?, y retos que enfrenta Perú, hablemos del tema presupuestal. En el artículo 4 de la Convención hace un llamado especial a que los Estados hagan el máximo esfuerzo posible para invertir en infancia y adolescencia. Claro, el máximo esfuerzo posible es un poco subjetivo, pero siempre hay un margen para mejorar, y pensamos que Perú tiene margen, realmente tiene margen, y como decías tú antes, no es solo presupuesto, sino monitoreo, apoyo para que el gasto sea eficiente y eficaz. Claro, nosotros en el quinto encuentro hemos propuesto fundamentalmente de que sabemos qué hacer, conocemos cómo realizar las cosas, tenemos las experiencias y el conocimiento, pero como están las cosas no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Tenemos que hacer las cosas diferentes y tenemos que enfocar, porque es la misma estrategia que estamos utilizando hace más de 20 años. Y hace 22 años que no bajamos la cifra de 42% de anemia, por ejemplo, en uno de los indicadores. Entonces ahora más recursos tendrían que ser aprovechados para reenfocar una estrategia mejor de intervención, y eso se hace dialogando en una nueva agenda, ¿no? Sí, como hablamos antes, hay muchos factores también, ¿no? La anemia no se puede disminuir con una sola intervención. Hay temas de agua y saneamiento que son básicos. Y seguridad alimentaria nutricional. Exacto, mientras Perú tenga estos índices de agua y saneamiento tan bajos, que no corresponden a un país de ingresos medios como Perú, va a ser muy difícil que realmente se erradique la anemia, ¿no?, igual que se erradiquen otro tipo de afecciones a la salud. Yo creo que Perú está avanzando, está implementando políticas basadas en evidencia. Hay que sistematizar lo que está funcionando, hay que evaluar y hay que tratar de extender y apoyar a los gobiernos regionales que necesitan acompañamiento muchas veces para poder implementar acciones efectivas a favor de la infancia. Claro. Ahora yo te quiero traer a colación por algunos comentarios que me están haciendo llegar. En días pasados tuvimos a representantes de Foro Educativo y justamente tratábamos, porque Foro Educativo también está tratando de formar parte de este análisis de los 30 años de la Convención, creo que son varias organizaciones. Y Foro Educativo nos recordaba de que hay uno de los principios de la Convención que realmente el Perú o que nuestro país, a pesar de que había avances, de consideraciones, todavía no hemos logrado implementar, es la enseñanza de los derechos en el currículum escolar. ¿Cómo están enfocando esto?
Bueno, yo creo que parte del esfuerzo que quiere hacer el Estado peruano cuando habla de la reforma curricular o cuando habla de un enfoque de derechos es justamente poder insertar este enfoque en el currículum, en la práctica, en la formación de maestros y maestras, en los sistemas de participación que hay también en las escuelas, ¿no? Yo creo que el debate está ahí y que hay un esfuerzo, hay que terminar de concretarlo, ¿no? O sea, UNICEF lo tiene en el scope. Lo tiene y me parece que Perú también lo tiene en el scope, que No, el no, enfoque de derechos dentro del Ministerio de Educación es un enfoque que se está promoviendo y que va a seguir promoviéndose, ¿no? Porque es un compromiso que forma parte de la Convención. Yo estoy refiriéndome a lo que pedía Foro Educativo, que justamente a partir del análisis de violencia, la cuestión de los enfoques de género y todo lo demás, es que realmente uno de los temas importantes, como es la enseñanza, el conocimiento de los derechos desde la inicial como parte del currículum, no había sido totalmente incorporado ni validado. Totalmente, tiene que estar, tiene que mejorarse esa inserción, pero el compromiso existe, es, como dices tú, uno de los primeros puntos de la Convención, y Perú está más que, como Estado, está más que comprometido a cumplir ese enfoque de derechos humanos, ¿no? El tema es cómo hacerlo de una forma efectiva para que se pueda hacer rápidamente también en los centros escolares. Bien, vamos a hacer dos, tres chats que han llegado aquí, que han llegado como comentarios para Ana. Dime. Entonces, sí, dice Juan Torres, dice, ¿cómo es posible que solo se destine el 1% del presupuesto del Fondo Multisectorial a los niños, niñas y adolescentes del Perú? Es inaceptable, es la opinión. A ver, sigamos. Sí, un poco. Teresa, leo los tres, ¿te parece? Sí. Gran trabajo de Salud Galú y UNICEF, siempre preocupados por la infancia del país. Gracias, Teresa. Alonso Ruiz, doctora Ana, en los últimos años el Perú ha incrementado el presupuesto para atender a las niñas, pero no se han mostrado resultados concretos. ¿Qué cree que hace falta? Vamos a dejarlo por ahí. Bueno, el tema presupuestal, vuelvo a aclarar, de todo lo que se invierte en la inversión social que se hace en niñez y adolescencia, solo un 1%, un poco menos de un 1% se dedica a protección. Es decir, prácticamente la mayoría se dedica a nutrición, salud, educación, que está bien, pero hay poco presupuesto para protección, y dentro de protección hay un montón de temas, ¿no? Está prevención de violencia, atención a casos, niños sin cuidados parentales, justicia penal o juvenil, etcétera, un abanico muy amplio. El presupuesto es insuficiente. Yo creo que esto ya lo ha dicho también las recomendaciones. La Convención de Derechos del Niño tiene un comité de seguimiento. Sí. Y cada 4 o 5 años se emiten un informe que es público, está en las páginas web. Ha dicho que la inversión social que hace Perú en infancia y adolescencia es insuficiente, así que el presupuesto debe aumentar. Además, tiene que gastarse de una forma eficiente y eficaz con el objetivo de reducir brechas. Ese tiene que ser el objetivo del gasto presupuestal. Y yo creo que hay espacio realmente, espacio fiscal, y hay espacio también para mejorar la efectividad del gasto y elevar los presupuestos de ministerios como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene una cartera de proyectos y de políticas y de planes y de población que atender inmensa, y tiene un presupuesto irrisorio realmente para un país como Perú, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho margen todavía para poder mejorar. No, me parece muy interesante, Ana. Yo creo que es una buena noticia que podamos alrededor del 30 aniversario. Evidentemente nosotros nos sumaremos a todas estas actividades y estas conmemoraciones, y para poder contribuir también a esta mesa de debate, no solamente en Lima como en regiones, donde vamos a estar participando invitados, particularmente con la comunidad nororiente y evidentemente Puno, que es un tema que a nosotros nos tiene comprometidos desde siempre. Creo que esto ha sido muy... creo que el tema, Ana, es justamente el enfoque de esta agenda de gobernabilidad por la infancia. Creo que el país quiere tener un consenso de una línea de trabajo articulada, con un liderazgo claro que nos permita, a partir del 2021, que tú sabes que es el bicentenario nuestro, el próximo jefe de Estado, las nuevas autoridades, legislativo y Estado, podamos unir esfuerzos para poder hacer mejor las cosas y hacerlas más eficientemente, ¿no? Un pacto de Estado por la infancia en contra de la violencia hacia la niñez, yo creo que sería algo muy positivo para Perú. En realidad lo que nosotros estamos queriendo es, evidentemente, que se ha dicho en el 5º encuentro, fundamentalmente nosotros tenemos que partir de algo. Reconocer que hemos hecho, reconocer que sabemos, pero que tenemos que hacer las cosas diferentes. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Esto implica realmente reconocer
de que la situación de la infancia, por las brechas, etcétera, está en un estado, yo diría, no sé si de emergencia, pero creo que de urgencia para una política de gobernabilidad más clara que enfrente no solamente anemia y desnutrición, creo que ya lo pusimos en el escenario político total, pero que hay que relevar el tema de violencia, educación con equidad, todo el tema de autoridad visible y responsable que parte de lo local y sobre todo descentralización efectiva de recursos. Y yo creo que tú has contribuido y conocimientos para que puedan ser factibles. Te agradezco mucho. ¿Ah? Gracias por tu compromiso. Y realmente si tuvieras un mensaje final que me están pidiendo nuestros amigos de producción. Bueno, yo creo que Perú en el siglo XXI y posicionado internacionalmente como está, a las puertas de entrar en la OCDE, es más que factible que pueda acelerar los esfuerzos que está haciendo para reducir y eliminar de una vez la violencia hacia la niñez y adolescencia. Es posible y alentamos a que así lo haga. Asumimos esto y este deseo bueno que tú nos das, creo que es un compromiso que asumimos todos nosotros como sociedad civil, con todos los integrantes del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. No se olvide que este programa se repite mañana a las 11 de la mañana y también por el canal 11.3 UCI Noticias, UCI Televisión y nuestras plataformas Salgaluz Comunicación. Muchísimas gracias y nos vemos. Tenemos algo para el próximo jueves. El próximo jueves, y aquí con esto termino, que creo que es muy importante, se enfocará el tema. Usted sabe el tema de alfabetización, de analfabetismo en el Perú. El 70% de los analfabetos en este momento son mujeres, y son mujeres de comunidades. Habrá un enfoque y un análisis completo con representantes del Ministerio de Educación y con justamente una agencia que está trabajando en este tema. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.